El martes sí solamente nos acompañaba Andrés y Johan trató de ingresar y ya cuando trató de ingresar me tocó salirme. Pero ni modo, vamos a hacer la clase con lo que esté. Mm. Démosles 3 minuticos más, a ver si ingresa alguien más y ya, ¿vale? Vale.
Hola, voy a llenar la lista de asistencia rápidamente y arrancamos, ¿vale? Ana Buenos María. días. Hola, buenos días. Eli Penagos. Camila González Montoya y Moreno Yolanda. Listo, esperemos a ver si entra alguien más. Entonces 24. ¿De algunos de los que están conectados tuvo algún problema con el proyecto número 3, el proyecto de recursos humanos? No he revisado esto. De los que nos acompañan hoy, o ya pudimos subir, los que nos acompañan hoy pudieron subir el proyecto número, subir al Señor, PDF y el PBIX. ¿Bien? señor. Sí, señor. Ah, súper, vale. Vale. Ok. Entonces esta es la sesión número 14, ¿no? El martes ya hacemos la última sesión. El martes ya hacemos la última sesión. Es que el martes, este martes anterior eran las 8:15 y no se conectaba ninguno, entonces, pues nada, pues no ninguno, estaba conectado Andrés. Estaba conectado Andrés y Johan trató de conectarse ya a las 8:15, pero pues no, 8:15 ya no teníamos quórum como para arrancar la clase, entonces decidimos no hacerla. Entonces, ahí sí nos toca revisar si se va a reponer o cómo la vamos a manejar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, pues hoy vamos a tratar de adelantar lo más que podamos. ¿Listo? Estamos en nuestro proyecto número 4. ¿Algunos de ustedes no tienen la información del proyecto número 4? De pronto aquí en la plataforma no lo han descargado. Proyecto de finanzas, proyecto número 4, finanzas. Todos tenemos la información de los que estamos conectados. Sí, señor. Vale, súper. De todas maneras, hagamos un pequeño recorderis, ya que hace rato como que no nos veíamos. Estamos viendo un proyecto en donde estamos analizando las finanzas personales de una persona. ¿Listo? Las finanzas personales de una persona, donde, según lo que hemos visto, es una persona que lleva control de sus ingresos, o tiene control de los ingresos que debería tener en un año. eh,
de los ingresos que pudiera tener en un año, de los gastos que pudiera tener, y empieza a llevar, él ya empieza a llevar, esa persona empieza a llevar la relación, ¿cierto? De cuánto le ingresa, cuánto se gasta, ¿cierto? Y lo empieza a comparar contra unas metas, ¿cierto? Y un presupuesto que tiene mensual, ¿vale? Entonces eso básicamente es lo que estamos analizando. Hemos visto cómo crear una tabla calendario, creamos una tabla calendario, creamos ya varias medidas, las hemos llevado acá, en nuestra tabla de cuotas, en nuestras tablas de finanzas y expectativas, en nuestras tablas de expectativas y finanzas hemos también creado varias medidas utilizando DAX, que es como el chiste del ejercicio, utilizar varias herramientas. Este ejercicio es bastante completo por eso. Entonces hemos obtenido varias medidas con DAX, ¿sí? Hemos aprendido a manejar el Calculate, la función Calculate. Ahorita vamos a ver un poco más a fondo esta función, una utilidad más a fondo de ella. ¿Qué más hemos utilizado dentro de las medidas? Hemos utilizado sobre todo Calculate, ¿cierto? Aunque por aquí utilizamos un SAM, ¿sí? Un SAM de expectativas, de cantidad de expectativas. Por aquí en porcentaje hemos utilizado también unas muy sencillas, que es para encontrar el porcentaje, por ejemplo, de gastos. Entonces hemos utilizado una división. Eso básicamente es lo que hemos visto. Hemos visto dentro del modelo de datos cómo relacionar las diferentes tablas con las que vamos a trabajar, ¿sí? Este ejercicio es bastante completo por lo mismo. ¿Listo? A partir de esas medidas hemos visto algunos objetos visuales y algunas consideraciones con respecto a otros objetos visuales que hemos trabajado, con los que hemos trabajado. ¿Listo? Y vamos en este punto en donde estamos como acomodando nuestro proyecto, estamos acomodando nuestra área de trabajo de tal manera que cuando la queramos visualizar sea para nosotros más fácil y entendible para las personas que lo van a ver, ¿cierto? Como vemos acá, estamos utilizando slicer o segmentadores, se llaman segmentadores. Los estamos trabajando en formato horizontal, ¿cierto? Ahorita vamos a ver algunas consideraciones con estos formatos. También revisamos el fondo el fondo de nuestro proyecto. Utilizamos una plantilla para poder ubicar cada uno de las medidas o datos con los que vamos a trabajar, ¿listo? Entonces eso básicamente es donde vamos. Tenemos una tabla principal que este sería como nuestra puerta de entrada a nuestro gran proyecto de finanzas. ¿Listo? Desde acá debería desprenderse toda la información. ¿Qué nos vamos a encontrar? Hemos trabajado también con una tabla en donde llevamos como el acumulado o que nos muestra el detalle de cada una de esas medidas o de cada una de estas consultas que hemos realizado, ¿vale? Entonces vamos en este punto. ¿Alguno de ustedes han tenido algún inconveniente? ¿Alguno ha tenido algún inconveniente con la creación de este ejercicio? De pronto que lo han revisado en el video y no les está funcionando, o todo perfecto. Todo perfecto, profe, pero pues no, me faltó como la última parte de la clase anterior, o sea, del video, para terminar de hacer como las tarjeticas esas que nos acaba de mostrar, profe. Estas de acá, Sí, ¿qué las de pasa? arriba, Ah, estas de aquí. las de los meses, sí, eso es lo único Ah, que me súper. falta. No, si quieres lo revisamos, no hay problema. Igual vamos adelantados en ese proyecto. Yo creo que lo acabamos. Pero aquí, ¿qué fue lo que hicimos? En realidad lo que tomamos fue el segmentador normal, ¿cierto? Esto es un segmentador. Colocamos la fecha. De hecho, aquí tenemos la fecha de la tabla, el mes corto, ¿cierto? En la tabla, en el segmentador. Y lo que le dijimos fue, voy a dejarlo como estaba antes. Aquí está en configuración de la segmentación, opciones.
el predeterminado viene así vertical, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue que lo pusimos en horizontal para que se viera como si fueran botones. De pronto cuando tú lo pones en horizontal y lo tienes así largo, entonces los botones se ven acá. ¿Listo? Yo lo que hice fue que estiré los botones o estiré el segmentador y lo reduje y él lo va acomodando automáticamente. ¿Listo? Lo mismo hice con el segmentador del año. ¿Sí? ¿Está un poco más claro? Sí, señor, gracias. Vale, este segmentador, de hecho voy a quitarle, ya que lo estamos trabajando acá, voy a ir aquí a la parte general y voy a, de hecho creo que no es el título, es la etiqueta. Ajá, no era el título, era aquí encabezado de la segmentación. Lo voy a deshabilitar porque pues aquí suponemos que se entiende que son los meses. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro segmentador y estamos viendo cada una de nuestras medidas o de los datos que hemos tenido o que hemos sacado de las tablas. Es bien interesante este ejercicio porque a partir, ¿se acuerdan que venían solo 4 tablas? A partir de esas 4 tablas hemos obtenido muchísima información. ¿Listo? Entonces, toda la hemos obtenido aplicando medidas o aplicando sentencias DAX dentro de los datos que estamos trabajando. ¿Listo? ¿Qué más podríamos hacer aquí? Aquí, de hecho, nos falta un dato más para poder terminar nuestra página principal, ¿vale? Pero para sacar ese dato, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la tabla de medidas. Lo vamos a hacer desde la tabla de medidas. ¿Listo? Permítame un momentico. Listo, entonces aquí vamos a obtener una nueva medida que hace que hace alusión y la vamos a obtener, perdón, la vamos a obtener utilizando el Calculate de DAX. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos con esta medida? Si ustedes se han dado cuenta, hemos venido analizando cuáles son los ingresos, ¿cierto? ¿Cuáles son los ingresos que ha tenido esta persona? O él viene guardando sus ingresos en el año 2018, 2019. Acá están los ingresos, lo que ha obtenido. Aquí nos está mostrando cuáles son los gastos que obtuvo en ese mes. Y resulta que para mirar este porcentaje de ingresos, pues hemos obtenido datos o contra qué lo estamos comparando. Lo estamos comparando contra, por ejemplo, en este caso, la meta. Entonces, los ingresos los comparamos contra la meta. Entonces, eso quiere decir que logramos o llegamos en este mes al 97,22% de la meta que teníamos estipulada. O sea, yo tenía proyectado, o esta persona tenía proyectado que se iba a ganar 19.000 pesos en enero. No alcanzó, se ganó solamente 18.472. Por eso tenemos acá el 97,22%. En los gastos está pasando lo mismo, ¿sí? Él dijo, yo no, para enero no me va a gastar más de 14.900, ¿sí? Pero para enero se gastó 15.022 pesos y así en todos los meses, ¿cierto? Sin embargo, sin embargo, ese ingreso contra ese gasto está generando una utilidad, ¿cierto? O sea, si yo tengo unos ingresos y me gasto solo una plata, pues yo tengo una utilidad, ¿cierto? Una utilidad tengo mensualmente. Yo estoy mirando acá que estoy teniendo 3.450 pesos, en febrero tuve 3.065 pesos, entonces eso es lo que representa esta columna de utilidad. Pero así como tenemos la columna de utilidad y como esta persona se ve que es bien organizadita, él tenía una utilidad esperada. Él decía, no, pues si yo tuve estos ingresos, o yo voy a obtener estos ingresos
y voy a tener este presupuesto de gastos, yo debería tener una utilidad de 4.100 pesos, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que significan o lo que nos están mostrando en estas columnas. Resulta que hay una forma o esta persona quiere saber cuánto se está, aquí me está mostrando cuánto me estoy ganando mensualmente. Él quiere mensualmente saber cuánto es el acumulado de esa ganancia. O sea, yo quiero saber cuánto es el acumulado de esa ganancia. ¿Sí? Permítame. Entonces, yo quiero saber, aparte de mensualmente cuánto me estoy ganando, quiero saber el acumulado de esa ganancia. Sí, entonces, si yo me gané en enero 3.450 pesos y en febrero 3.065, ¿cuánto llevo acumulado en febrero? Entonces, en febrero llevaría 6.400, 6.515 pesos, ¿sí? Entonces, yo quisiera saber eso en una columna acá. Eso es lo que vamos a hallar ahorita con una nueva medida que vamos a crear. ¿Listo? Y la vamos a crear aquí en nuestra tabla de finanzas. Vengo aquí a mi tabla de finanzas. ¿Listo? Hago clic derecho sobre la tabla y le voy a decir nueva medida. ¿Listo? Vale. ¿Cómo se va a llamar esta medida? Esta medida le vamos a colocar saldo. ¿Listo? Saldo. ¿Y cómo vamos a sacar el saldo? Pues el saldo lo vamos a sacar utilizando DAX. Entonces, ¿cómo va a hacer esto? Vamos a decir que nos calcule o que utilice el calculate, ¿de cuál expresión? Le vamos a decir que lo calcule sobre, yo reviso acá para no cometer errores. Sacar el calculate de, listo, ya lo tengo. Va a ser, vamos a hacer el calculate de utilidad. ¿Listo? Del campo utilidad que tiene la tabla expectativas. ¿Listo? Pero aparte de que lo calcule, o sea, aquí tenemos una medida que ya nos está sacando un valor, ¿cierto? Ese valor, ¿cuál es? La resta entre los ingresos y los ingresos y los gastos. Entonces vamos a decirle calculate, pero que nos filtre, ¿sí? Que nos filtre, que es la siguiente parte. Entonces le vamos a decir filter, ¿listo? Filter, o que me filtre todos los datos. Esto es una forma de hacerlo. Yo sé que ustedes más adelante se van a encontrar con muchísimas más formas de hacerlo, pero esta sería una forma de hacerlo. ¿Listo? Que nos filtre todos los datos de la tabla finanzas. ¿Sí? O que tome la tabla finanzas para filtrarlo. ¿Vale? Esa es la segunda parte del cálculo. Ahora, ya listo, ya sacamos un filtro, pero ¿cuál es la expresión que vamos a filtrar o por lo que lo filtre por qué dato? Entonces, esa tabla finanzas, en el campo fecha, ¿cierto? Le vamos a decir que vaya revisando el mes máximo de ese campo fechas, ¿sí? Cuando vean el dato, lo van a entender más fácil, ¿listo? Aquí tengo este paréntesis, y tengo este paréntesis. ¿Listo? Cierro paréntesis. Miremos qué es lo que está haciendo esta función. Entonces, recuerden qué es lo que queríamos hacer. Queríamos que él sume el acumulado de esto, ¿no? El acumulado o que vaya sumando mes a mes y que lo vaya colocando que lo vaya colocando
en el mes siguiente, ¿sí? Que este acumulado lo vaya colocando aquí en el mes siguiente. Miremoslo a ver cómo quedó. Voy a llevármelo para acá. Voy a llevarme el saldo. Entonces, miren lo que está haciendo esta función. Voy a ese saldo, lo marco y le voy a poner formato de pesos o formato moneda. ¿Listo? Entonces, miremos qué está haciendo nuestra nueva medida. Entonces, él llega y revisa, ¿cierto? ¿Qué está revisando? El campo calculate. Está revisando está revisando el campo utilidad, ¿cierto? Y hace un cálculo de esa utilidad. Como el cálculo necesita un filtro, entonces él le dice filtre o realice un filtro de la tabla finanzas, ¿sí? Y vaya revisando hasta el máximo de la fecha. Entonces él va a revisar el máximo de la fecha, ¿cierto? Al momento en que revisa el máximo de la fecha, ¿sí? Que en este caso sería el siguiente dato, el valor máximo menor o igual al máximo, ¿sí? De este en este momento que está haciendo este cálculo, es febrero. Entonces él revisa enero, pasa a febrero, revisa y lo suma, porque en realidad esta utilidad, miremos qué hacía esta utilidad. La utilidad era ingresos menos gastos. Entonces, él lo que va haciendo es sumando hasta que se encuentra con el siguiente mes. Básicamente es lo que, lo que hace esta función. Esta es una forma de utilizarlo. De pronto habrá una forma más fácil de obtener un dato así como de este acumulado. Pero esta es una forma de utilizarlo. ¿Listo? Entonces, de esta manera obtuvimos que el saldo acumulado, ¿sí lo ven? Entonces aquí ya no me muestra el del 3065, sino que me muestra la suma del 3450 más este. El siguiente campo es la suma de este más este. Y así sucesivamente. Esta columna, el total, pues da lo mismo que la utilidad. Lo único es que aquí nos muestra al final, mes a mes, cuánto es el acumulado del saldo o el acumulado de esa utilidad. Y así como tuvimos este saldo acumulado, también podríamos tener la utilidad, el saldo esperado, ¿no? Entonces aquí en expectativa le voy a decir nueva medida. ¿Listo? Y entonces este era el saldo esperado. Entonces este saldo esperado entonces sería igual a ¿qué? Al calculate, ¿cierto? De utilidad per utilidad esperada, que es este campo de la tabla expectativa, ¿cierto? También le voy a decir que realice un filter, ¿cierto? De toda la tabla, pero ¿qué tabla? Este ya no va a ser finanzas, va a ser expectativas, ¿sí? Porque el filter o el all devuelve todas las filas de una tabla o todas las de una tabla o columna omitiendo los filtros que se hayan aplicado. ¿Listo? Entonces, de la tabla de expectativas, perfecto. Y ahora nos filtra toda la tabla expectativa, pero le vamos a decir que revise la fecha. Expectativas, el campo fecha de expectativas, ¿cierto? Hasta donde sea menor o igual que la siguiente fecha o el máximo de la fecha. ¿Listo? Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Y damos Enter. Entonces, ¿qué debería arrojarnos acá? Voy a llevármelo también para la tabla. Saldo esperado. Miremos este saldo esperado. Entonces, este saldo esperado también lo marco, hago clic sobre él, le cambio el formato a moneda. Perfecto.
Entonces, este saldo esperado es que aquí tenía yo esto. Aquí tengo yo la utilidad esperada, que es 4.100. Entonces yo el primer mes debería tener 4.100 o estaba esperando 4.100 pesos. El segundo mes 4.100, o sea que estaba esperando para el segundo mes tener acumulados 8.200 pesos. No los obtuve. Para el siguiente mes estaba esperando obtener 12.300, no los obtuve. ¿Lo vemos? Entonces, esto nos muestra el acumulado de la utilidad, lo que voy acumulando. Esta sería una forma de sacarlo, ¿vale? Y así como tuvimos el saldo y el saldo esperado, entonces miremos cuál es el porcentaje de cumplimiento con respecto a estas dos medidas. Es decir, cuánto me faltó o cuánto me sobró con respecto a lo que está a estas dos medidas que estoy trabajando. Entonces, aquí en la tabla cuotas, hago clic derecho, nueva medida. Y esta medida se va a llamar porcentaje saldo, ¿cierto? ¿Y aquí va a ser igual entonces? Pues esa sería igual a saldo sobre el saldo esperado, ¿cierto? Entonces miren cómo funciona este saldo esperado. Voy a ponerme otra vez en mi tabla y voy a traer el porcentaje del saldo. Bueno, marco el campo porcentaje de saldo y lo voy a llevar o le voy a colocar formato, pero de porcentaje. ¿Listo? Ahora miremos, no nos está mostrando porque está muy pequeño. Entonces, acá nos muestra cuál fue nuestro cumplimiento. ¿Listo? Aquí nos empieza a mostrar cuál es el cumplimiento o qué tanto alcanzamos con respecto a lo que teníamos esperado, lo que estábamos esperando recaudar. ¿Sí lo vemos? Esas son las tres medidas que nos estaban faltando. Ya para entrar de lleno a graficar o a montar los objetos visuales de nuestro proyecto. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer ahora yo con esta tabla? Esta tabla, y de hecho esta va a ser nuestra nueva tabla de medidas. Acuérdense que aquí lo que estamos mirando es como el detalle de eso que está pasando acá, ¿no? Aquí desde mi página principal, en cada uno de estos, en cada una de estas medidas, permítame, ¿dónde es que está pendiente aplicar los cambios que no me quiere dejar? En las consultas. Que me está saliendo ahí que me falta aplicar cambios en una consulta, pero las únicas consultas que tengo son estas. Entonces esperemos a ver porque me está bloqueando ahí lo que les estoy mostrando. Perfecto. Démosle cerrar y aplicar cambios a ver qué. No, definitivamente no lo quiere cerrar. Entonces, listo, tenemos nuestra página principal y tenemos nuestra página de medidas que lleva el detalle de cada una de estas cuestiones, de estas medidas o de estos medidores que tengo en esta página principal, ¿listo?
A esta página de medidas también le puedo dar formato. ¿Sí? Esta página de medida también le puedo dar formato y eso es lo que vamos a hacer. Voy a pararme sobre el lienzo, no sobre la tabla. Pararme acá sobre el lienzo. Y me voy a ir acá al formato de la página. Tal formato a la página. Y aquí donde dice fondo del lienzo, eso ya lo hicimos con el ejercicio anterior. Voy a buscar una imagen. La imagen para nuestra página principal. Busquemos proyecto 4. Va a ser esta que dice fondo 1 panel. ¿Listo? No nos muestra nada, entonces voy a bajarle la transparencia. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo ahí abajo una plantilla nueva para ubicar también mis datos de la tabla de medidas. ¿Qué voy a hacer? Voy a acomodarla. De hecho, lo que voy a hacer primero es marco la tabla, ¿sí? Hago clic sobre la tabla, me vengo al formato y voy a ir general, en efectos, le voy a quitar el fondo. ¿Listo? Si lo vieron, general, efectos y voy a deshabilitar el fondo para que también se vea lo que está en la parte de abajo. ¿Listo? Y voy a acomodarla dentro de mi nueva plantilla. ¿Listo? Como acá. Y la podemos agrandar un poco más. ¿Vale? Entonces ya quedó acomodada nuestra tabla. De hecho, podría yo hacer varias cosas aquí adicionales. Todavía no se las voy a hacer. Voy a colocarle un título a esta tabla. A esta tablita le voy a colocar un título. Este título puede ser, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí en esta parte de la plantilla voy a insertar un cuadro de texto. Le vamos a colocar lo que ustedes quieran. Yo lo voy a colocar así, comparativa de medidas. No, comparativa de gastos e ingresos por mes. ¿Listo? Recuerden que este texto dentro del cuadro de texto lo puedo señalar. Vengo acá, lo puedo poner más grande. De hecho, lo voy a alargar un poco más. ¿Listo? Y lo voy a acomodar dentro de mi título. ¿Listo? Esa es una forma de manejar. Puedo poner negrilla. Al poner negrillas, entonces me toca darle un poquito más. ¿Listo? Comparativa de gastos e ingresos por mes. Alguien está ingresando. Es Yolanda que se salió. Listo. ¿Vale? Esto podríamos hacer acá. ¿Qué más podría yo hacer con mi plantilla? Digamos, puedo coger esta tabla que estoy mostrando acá, y puedo darle varios formatos. Me voy aquí al formato y de pronto acá donde dice valores preestablecidos le podríamos decir que nos los muestre en mínimo. Entonces, cuando le digo mínimo, él le quita casi todo el formato a la tabla, ¿cierto? O le podríamos decir encabezado en negrita, también queda chévere. Entonces, aquí en valores preestablecidos podemos cambiar como el formato, un formato predeterminado que viene con las tablas. ¿Listo? O filas llamativas. Entonces, cada una de las filas queda marcada. Filas alternas, lo mismo. Vamos a dejar este encabezado en negrita. ¿Vale? Y ahorita vamos a darle otro tipo de formato a nuestra tabla. Vemos también que podríamos organizar. Tenemos los ingresos. De pronto los ingresos están muy pegados a lo que es la meta. Entonces vamos a acomodar un poquito estos cuadros de la tabla. Entonces estos ingresos los voy a llevar aquí. Esta meta los voy a llevar al lado del ingreso. Sí, de tal manera que aquí se vea el porcentaje de los ingresos. Perdón.
estos gastos yo los tengo que comparar contra el presupuesto que me dieron. Entonces sería mejor ponerlo el presupuesto por acá. ¿Listo? Utilidad y utilidad esperada está bien. María Cristina Casado. Utilidad y utilidad esperada están bien, está dándonos bien. Lo único es que acá no tengo el porcentaje de la utilidad. Entonces voy a llevarme el porcentaje de la utilidad que lo sacamos por allá en la sesión pasada, ¿cierto? Entonces acá está utilidad, utilidad esperada y el porcentaje, o sea, cómo se comportó el porcentaje, o aquí nos muestra en formato de porcentaje, cómo se comportó este dato. Saldo, saldo esperado y el porcentaje del saldo. ¿Listo? Esta es nuestra tabla de detalles. Esa es nuestra tabla de detalles. ¿Vale? ¿Qué nos faltaría hacer en nuestra página principal? Entonces obtuvimos una nueva medida, ¿cierto? Que es el saldo. Entonces quizás aquí en principal valdría la pena, aquí en este cuadrito que nos falta, utilizar los datos del saldo. Eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a coger, voy a copiar esta información de acá, la marco. ¿Sí la vieron? Puedo marcar esta y después esta, o marcar solo esta, o la marco toda, ¿cierto? Hago control C para copiar y control V para pegarlo o duplicarlo. ¿Listo? ¿Cuál es el chiste acá? El chiste es que aquí en lugar de mostrarme el porcentaje de la utilidad, quiero que me muestre el porcentaje del saldo. ¿Listo? Y estos datos de la tarjeta entonces ya serían ¿cuáles? El saldo esperado, saldo contra saldo esperado. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos reflejado cada uno, de nuestras medidas. ¿Listo? ¿Por qué lo estamos mostrando en porcentaje? Pues porque los medidores trabajan es con porcentajes. Por eso aparece en formato de porcentaje. Sin embargo, yo aquí podría hacer, este cuadro lo puedo poner de pronto un poco más pequeño. Lo vamos a poner por acá. ¿Listo? Y a esta pantalla lo que voy a hacer es colocarle, o a este módulo le voy a colocar un botón. ¿Vale? En el proyecto pasado vimos el botón, vimos los botones y cómo nos movíamos entre cada una de nuestras hojas, ¿cierto? Aquí va a tomar más relevancia porque este proyecto tiene muchísimas más hojas, ¿vale? Muchísimas más páginas. Entonces, por eso vamos a colocarle también un botón acá. ¿Dónde insertamos un botón? Vamos aquí, menú insertar, y acá están los botones. Vamos a insertar un botón en blanco. ¿Listo? ¿Dónde quedó? Quedó por aquí arriba. Es que me tiene loco no quiero perder ahorita tiempo. Voy a insertarlo por aquí arriba y lo voy a agrandar un poco. ¿Listo? No, esto queda muy grande así. Voy a ponerlo más cortico. ¿Vale? O lo pueden colocar centrado. Yo pongámoslo por aquí centrado. Ya. ¿Qué va a tener este botón? Entonces, este botón, acuérdense que los botones tienen varias, y en realidad ese es el chiste de los botones, tienen acciones. Entonces, acciones y momentos. Entonces, el primer momento es cuando está el botón así, o sea, tiene estilo, el valor predeterminado del botón, cuando lo tengo así de esta manera. Hay otro momento que se da cuando paso el cursor por encima del botón, debería ser una acción, y al presionar debería ser otra acción. Entonces, es para que lo tengamos en cuenta. Este botón, qué le vamos a colocar? Le vamos a colocar un título. Este botón se va a llamar, lo marco, me voy a ir a generar, y en realidad no es un título, sino no es un texto. ¿En propiedades? Estilo texto. Aquí en el mismo estilo, en texto.
Aquí en texto le vamos a colocar cuota de ingresos. ¿Listo? Entonces vamos a agrandar un poquito esta letra de ese botón. Vamos a ponerla por ahí en 12. Vamos a ponerla en negrilla. Listo. Cuota de ingresos. ¿Vale? Vamos a dejarle este azul. Listo, vamos a dejarle este azul. Entonces, este botón a este botón, cuando está en predeterminado, le podríamos decir que viene rellenar, ¿sí? Que el color sea, por ejemplo, un gris, este gris, un poquito más oscuro. Ya van a ver lo que vamos a hacer. Entonces, este gris es un poquito más oscuro. De tal manera que, ya, vamos a bajar la transparencia a 30. De tal manera que la letra la podamos poner de blanco y contraste. Perfecto. Entonces, este es nuestro botón en predeterminado. ¿Listo? Andémosle un poco más a ver cómo se ve. Este es nuestro botón en predeterminado. ¿Qué pasa cuando paso el cursor? Entonces, cuando paso el cursor, debería por lo menos cambiar de color. Entonces, voy a ir aquí a rellenar y le voy a decir que utilice el azul que está acá. Entonces, cuando yo pase el cursor, de hecho, este azul es más clarito. ¿Sí ven lo que pasa? Ese es el cambio que quiero que noten. Cuando pasamos el cursor por encima. Pero no, es más parecido, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, cuando paso el cursor, toma este color. Y cuando aquí en el estado, le digo que al presionar, ¿sí? Vamos a dejarle también ese mismo color. ¿Listo? Entonces, presionar es haciendo control clic, pero como todavía no le hemos puesto acción, ¿sí? Entonces, lo otro que nos queda por hacer es ponerle una acción a este botón. ¿Acciones qué? Que nos lleve a alguna de las páginas que vamos a crear. Por lo pronto no lo vamos a poner acción, ¿listo? Voy a acomodar un poco mejor esto. Acomodar un poco mejor es que voy a agrandar esta letra. Entonces marco la tarjeta. En el objeto visual, en las etiquetas, voy a agrandar esto un poco. Listo. Los valores de la llamada, voy a agrandar también un poco el tamaño del texto. Listo. Puede ser 15. Acuérdense que está la página principal, entonces no importa que nos pasemos un poco de tamaño o que hagamos énfasis en el tamaño de los datos que están acá. ¿Listo? Voy a acomodar. Esta parte es demorada, pero van a ver que queda muy chévere. Voy a quitarle el fondo a esta tarjeta. Aquí en general, en efectos, le voy a quitar el fondo. Perfecto. Entonces, ¿sí ven cómo se empieza a ver? La idea de esto es que quede un poco, o sea, que quede muy visible. Entonces, no importa que lo agrandemos, miremos la etiqueta, también agrandemos un poco la letra. Perfecto. Listo. Aquí está nuestra tarjeta. Vale. Otra cosa que podría hacer es, como ya tengo aquí un botón que me dice qué es lo que significa este cuadro, de pronto a este medidor le voy a quitar ese título. Entonces, marco el medidor, me voy al formato.
Listo. Creo que es esta etiqueta. No, no es esa. Etiqueta del objetivo. Tampoco. Entonces aquí en general debe ser acá en el título. Voy a quitarle el título. ¿Listo? ¿Cómo nos está quedando? Ya estamos dándole otra forma a nuestra página principal. Como les decía, es un poco demorado, pero pues después va a ser muy grato ver cómo queda. ¿Listo? Ya que tengo este formato, lo que voy a hacer es que voy a copiarlo para no demorarme tanto. Voy a copiar el formato, lo voy a pegar acá. ¿Listo? La de esta tabla también. Voy a copiar el formato, se lo voy a pegar acá. Perfecto, eso me hizo que yo tenga que agrandar esto. Y agrandar un poco esto hacia acá. Perfecto. Voy a copiar el formato de esta, se lo voy a pegar a esta. Ya la acomodo. Copio el formato de esta y se lo pego a esta. ¿Listo? También copio el formato de esta y se lo pego a este objeto visual. Copio el formato y se lo pego. Por eso ahorramos un poquito de tiempo. ¿Listo? Bajemos esto un poco. Listo. Esto lo podemos poner más pequeño. Esto lo podemos poner más pequeño. Yo sé que ustedes allá deben estar aburriéndose. No se vayan a dormir, por favor. Pero esto hay que hacerlo para que tome forma nuestro proyecto, ¿no? Esto, ¿vale? Poner esto más pequeño. Perfecto. ¿Para qué? Voy a copiar. Esto toca agrandarlo un poco. Saldo esperado, utilidad esperada. Vale. Entonces, ¿esto para qué? Ahora voy a copiar estos botones o este botón, lo mismo. Control C, lo marco, le digo Control C, Control V, Control V y Control V. ¿Listo? Este me lo va a llevar para acá también. Es decir, a cada uno de los paneles le voy a poner su botón. Listo. ¿Vale? Pues, ¿cómo se va a llamar? Este va a ser, voy a venir aquí a general, perdón, así. General, botón, en estilo, perdón. Entonces se va a llamar, ¿se acuerdan que había ahí? Cuota de gastos. ¿Listo? Este se va a llamar, este otro botón, voy a marcarlo, se va a llamar cuota de, ¿se acuerdan que había ahí? Sí, utilidad. Este otro botón se llama cuota de saldo. Esto es una idea de lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Ustedes pueden también trabajarlo de otra forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darles unos colores o a darle una configuración diferente a estos medidores. ¿Listo? Es decir, el color de este medidor, por ejemplo, le vamos a decir que sea, color de relleno del medidor, que sea, por ejemplo, este naranja. ¿Listo? Y estos botones, entonces, también van a cambiar un poco. Marco mi botón, de hecho está mal, si ven que va a ir el estilo, al presionar, ok, el valor predeterminado es cuota de gastos. ¿Listo? Cuando pasa el cursor, cuota de gastos, pero el color, aquí en el relleno, le vamos a decir que sea el naranja. De tal manera que cuando pase, ok, lo mismo va a pasar cuando presione, el color va a ser el naranja. Perfecto. Ya nos va tomando más forma. Este de acá, vamos a escoger otro color, no sé cuál les gusta a ustedes. Vamos
Vamos a escoger color de relleno, nada, escojamos de pronto un verde, este verde de acá. Perfecto. Y entonces este botón, de hecho, en el estilo, el valor predeterminado es cuota de utilidad, ¿no? Y el relleno es este color cuando... No, la embarré, la embarré. El relleno era... Sí, eso. Cuando pase el cursor, ahí sí, que me lo cambie a este amarillo. Y cuando haga clic o cuando presione, que también lo ponga en amarillo. Sí, esos son como los tres momentos del botón, ¿vale? Entonces, este último, ¿de qué color lo pintamos? ¿Qué color quieren? Entonces, pueden utilizar el que quieran, ¿vale? Lo único es que lo tengan pendiente. Yo aquí voy a utilizar otro color, aquí en colores. Voy a utilizar de pronto uno de estos rojos. Perfecto. ¿Listo? Y en la cuota de ingresos, que no es cuota de ingresos, sino que aquí en el estilo, el valor predeterminado, esto es cuota de saldos, ¿no? Cuota de saldos, perfecto. Y cuando pase el cursor, le voy a decir que el relleno, ¿sí? Sea este color. Y cuando lo presione, ¿cierto? Que el relleno también sea este color. ¿Listo? Entonces ahora sí quedó nuestro cuadro o nuestra página principal ya quedó más bonita, ¿no? ¿Si les está funcionando? ¿Algo no les funciona? ¿Alguno no le está funcionando? Ya en este momento solo estamos dando formato, ya no estamos calculando nada, sino solamente estamos dando formato. ¿Cómo lo ven? Perfecto. Listo. Entonces aquí está nuestra página principal, ¿vale? Otra cuestión es algo más que podríamos dar. Acuérdense que todo esto es visual, Power BI es muy visual. De hecho, vamos a ir guardando. Listo, vamos guardando nuestro proyecto. Ya llevamos hartas cosas. Y por ejemplo, aunque aquí estoy mostrando el detalle, sería interesante en la página de medidas o donde estoy mirando el detalle, también darle como una configuración, ¿cierto? ¿A qué me refiero a eso? El color de los ingresos es el azul, naranja, amarillo y rosado. Listo. Ingresos, gastos. Entonces, por ejemplo, lo primero que puedo hacer yo, voy a marcar mi tabla. ¿Listo? Esta es otra forma de ver la tabla, ¿no? Columna específica, mes, año, y le voy a decir que el color del fondo sea, por ejemplo, un gris oscuro. ¿Sí? Y que el color del texto, ok, sea blanco. ¿Listo? Me he quedado cómo va a quedar organizado esto. Si quieren, quitemos, bueno, dejémoslo ahí. Todo lo que sea, todo lo que sean datos con los que yo voy a comparar, ¿sí? Todo lo que sean datos, es decir, estas columnas les voy a dar otro formato. ¿Listo? Entonces, datos, por ejemplo, como meta le voy a decir
que el color del fondo de ese sea, pronto este gris. Ok, quedó perfecto. Lo mismo le voy a decir a presupuesto. ¿Sí? Que el color de fondo sea este gris. ¿Listo? Lo mismo le voy a decir a utilidad esperada. ¿Sí? Que el color de fondo sea este gris. Y lo mismo le voy a decir a saldo esperado. ¿Sí? Es simplemente por darle un formato. Si ustedes quieren, simplemente para darle un formato a la tabla. Y todo lo que son los campos, ¿cierto? Los campos principales, les voy a dar el color que les di aquí en la página principal. Entonces, por ejemplo, los ingresos, la columna ingresos, le voy a decir que el fondo sea de pronto uno de estos azules. ¿Listo? Los gastos, que se vaya por la línea de los naranjas, entonces que sea este naranja. ¿Vale? La utilidad, ¿se acuerdan qué color era? Como uno de estos amarillos, ¿cierto? Entonces le voy a decir que sea este amarillo. Perfecto. Y el saldo que le pusimos, es de estos rojos. Entonces le voy a decir que sea este rosadito, este rojito. ¿Listo? De tal manera que cuando ustedes quieran venir a ver el detalle, pues cada uno de sus datos tiene un formato, entonces se pueden enfocar en eso. Entonces, es que quieren están analizando los ingresos. Entonces, cuando vengan a la tabla de medidas, ya saben ustedes que la tabla azul es la de los ingresos. ¿Listo? Claro, está ahí. Entonces, aquí lo que estamos dando es formato. Esto es una forma de darle formato a su tabla. Yo sé que ustedes tienen más ideas. ¿Sí? Entonces ustedes van a utilizar otro formato si quieren, pero entonces lo pueden hacer es por ahí. Marcan la tabla, listo, dar formato y aquí donde aparece todo el tema de columna específica. Esa es una idea que les doy para darle formato a sus proyectos. Listo. Regálenme 20 segundos, ya vuelvo. ¿Listo? Hola, hola. Ya estoy acá otra vez. ¿Está claro hasta acá? Bueno, aquí vamos en la primera parte del proyecto. Ahora miremos qué es lo que pasa. ¿Por qué hicimos esta página principal y por qué está dividida de esta forma? ¿Y por qué está dividido de esta forma? Entonces, resulta que ahora quiero analizar cada una de mis medidas individualmente. Individualmente es que voy a mirar qué es lo que ha pasado con mis ingresos. O esta persona que tiene estos datos va a ir a analizar qué pasa con sus ingresos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a duplicar
la página principal. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Yo podría arrancar con una nueva página en ceros y traerme todos los objetos visuales en cero, pero no voy a duplicar la página principal. Entonces hago clic derecho y le digo duplicar página. Listo, acá tenemos nuestra página principal duplicada, ¿vale? ¿Qué necesito de mi página principal? Entonces, mi página principal, súper importante, es todo el tema de segmentadores. Listo, pero ya, por ejemplo, estos dos gráficos no los necesito. Entonces, los voy a marcar todos, hago clic sostenido, hago un área con todos los objetos visuales y los quito. ¿Listo? Lo otro que voy a hacer con mi página, yo creo que también amerita quitar este, voy a quitar esto de acá. Listo, lo suplí. ¿Vale? Entonces aquí ya sigo teniendo mis ingresos. Lo otro que voy a hacer con esta página es que ya no tengo 4 variables, entonces le voy a cambiar la plantilla. Cambiar la plantilla es a qué, o sea, quitar esta plantilla de cuatro módulos y me voy a traer una plantilla. Hago clic sobre el lienzo, voy a ir al formato y voy a traer la plantilla de 2 paneles. ¿Sí ven? Esta que está aquí dentro del proyecto 4, la que dice fondo 2. ¿Listo? Perfecto. Lo otro que voy a hacer es quitar este botón. Ya este botón aquí no me sirve. ¿Listo? Ya este botón no me sirve, entonces lo voy a quitar. Y voy a colocar otra vez el título a ¿qué? A mi medidor. Le voy a poner un título que se llame. Marco el medidor, voy a formato el objeto visual. ¿Sí? En general, voy a habilitar el título, pero lo voy a cambiar. Le voy a colocar cuota ingresos. ¿Listo? A este le voy a hacer varias cositas, lo voy a poner en negrilla, lo voy a centrar y le voy a colocar el mismo color, ¿cierto? De mi objeto visual. ¿Estamos? Dejémoslo en negrilla. Esta es una idea, es una opción de cómo lo podemos organizar. ¿Listo? ¿Qué quiero yo mostrar cuando estoy manejando los ingresos? Entonces, miremos a ver qué vamos a mostrar cuando estoy manejando los ingresos. Bueno, resulta que cuando estuvimos trabajando, ya sé por qué se ve diferente. Pero ya les digo por qué se ve diferente. Aquí muy importante cuando estén trabajando con títulos, la forma en que en que colocan ese tipo de dato. Miren, verán cómo se ve diferente si no utilizo mayúsculas sostenidas. Sí, ya se ve diferente, ¿cierto? Bueno, yo sí lo veo diferente. Voy a poner un poquito más pequeño la letra, listo. Cuota de ingresos. O al revés, voy a ponerlo un poquito más grande. Cuota de ingresos, listo. ¿A qué les estaba comentando? Entonces, resulta que nosotros tenemos unos ingresos. ¿Se acuerdan? Hay unos ingresos que están dados. Hay unos ingresos que son por ingresos online y otros ingresos, ¿cierto? Entonces, la idea es que acá a este lado, en este cuadro, podamos decirle a él que nos muestre como el detalle de esos ingresos, ¿sí? Vamos a decirle acá, muéstreme cómo se comportaron en realidad esos ingresos. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a decirle, voy a copiar esta tarjeta, copio esta tarjeta, control C, control V, listo, me la va a traer para acá. Entonces, si yo vamos a agrandarle aquí el tamaño de esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos los ingresos y la meta. Ahora voy a decirle que me muestre cuál fue el comportamiento de los ingresos, ¿sí? Entonces, me voy a traer el campo categoría. Aquí en mi tabla de finanzas voy a llevarme la categoría aquí a la tarjeta. ¿Listo? Tengo la categoría. Entonces empezamos a ver. Claro, aquí empezamos a ver que hay varias categorías, ¿no?
transporte, teléfono, servicios, aunque si se dan cuenta, esta categoría, ok, en esta categoría están es como están revueltos todas las categorías entre ingresos y gastos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y esto es un ejercicio para que ustedes analicen cómo crear una tabla que quede dentro de Power BI. En la misma carpeta Proyecto 4, en la misma carpeta Proyecto 4, hay un archivito que se llama categorías. Vamos a abrirlo y vamos a verlo. ¿Me confirman si alguno no tiene el archivo? Dentro de la carpeta del Proyecto 4 hay uno que se llama categorías. ¿Todo lo vieron? ¿Alguno no lo ha visto? Vale. Entonces, en ese archivo que se llama categorías tenemos eso básicamente. Tenemos una columna que habla de las categorías que tenemos allá en esta tabla, ¿cierto? Y lo vamos a marcar, ¿sí? O vamos a marcar cada una de esas categorías como si fueran online o si fueran otros. O sea, podemos tener remuneración en otros, online, que es online, y todo el resto de datos los vamos a marcar, ¿sí? Como otros. En este caso, todos los gastos, transporte, teléfono, le vamos a marcar, le vamos a dar una marca de otros. Aquí podría ser que fueran gastos físicos, de pronto se entiende más, o no gastos físicos, sino categoría física. Sí, voy a dejarla así, categoría físicos. Entonces, online es un ingreso online, la remuneración es una remuneración física, la comida es un gasto físico, ¿listo? Entonces, todo quedó metido dentro de este cuadro, ¿vale? Aquí en realidad no me interesa que cuadrar el archivo en Excel y nada de eso, sino que voy a copiar estos datos. Esta tablita la voy a copiar. ¿Para qué la voy a copiar? Para que vengamos acá a nuestro Power BI otra vez y nos demos cuenta de una opción que se llama especificar datos. Resulta que todos los datos o todos los orígenes de datos que hemos cargado, pues básicamente eso, los hemos cargado y los hemos traído de otros lados, ¿cierto? Los hemos traído o archivos de Excel o archivos CSV, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando yo le digo que voy a especificar datos, los datos los creo dentro de Power BI. O sea, creo tablas dentro de Power BI. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando hago clic en especificar datos, aparece esta opción. De hecho, yo podría ir aquí colocando a mano datos, ¿sí? Cambiando los nombres de las columnas como si fueran Excel, ¿no? Entonces, prueba, prueba uno. Entonces, yo podría crear. ¿Cuál es la gran diferencia de esto? Que estos datos siempre están en Power BI. Sea, no se actualizan de otros archivos ni nada. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. De pronto ustedes necesitan un dato muy pequeño, como el que vamos a hacer ahorita. Entonces, vienen acá a especificar datos. Yo lo que voy a hacer es que me voy a parar sobre la columna 1. ¿Se acuerdan que los copié del archivo de Excel? Y los voy a pegar, control V. Entonces, ya me traje mi tabla nueva o mis datos nuevos. ¿Cómo le voy a colocar a esto? Entonces, esto ya no va a ser. Si ustedes se dieron cuenta, aquí había un campo que se llamaba categoría, ahora va a ser es una tabla. Esto va a ser una tabla que se llama categoría, sin tilde. ¿Listo? Y hago clic en cargar. Perfecto. Como creé una nueva tabla, ustedes la ven acá, categoría,
y voy a utilizar los datos de categoría de esta tabla y de categoría de otros de esta tabla para cualquiera de las tablas de mi modelo o de mi proyecto. Entonces, ¿qué debería ir a revisar? Debo ir a revisar el modelo de datos. Tiene una nueva tabla y ahora voy a utilizar este campo, ya no voy a utilizar estos campos de acá. Entonces voy a ir al modelo de datos y voy a mirar cómo está el tema de relaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta por acá, tuvo que haber quedado la nueva tabla que creé. ¿Sí? Miremos a ver cómo quedó. Entonces aquí me creo una relación con la tabla de expectativas, exacto, con categoría, y en finanzas me creo una relación con el campo categoría. Perfecto. Eso debía haber hecho. Si no lo hizo, entonces debimos haberla creado. Pero esto aquí me lleva. Entonces ahora yo podría venir y ocultar, por ejemplo, ¿qué podríamos ocultar? Miremos este cuota gastos, agrandemos aquí. Podríamos ocultar la categoría de la tabla expectativas y la categoría de la tabla finanzas. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podríamos ocultar? Pues ya aquí estoy diciéndole que todos los tipos, o sea, estos tipos, ¿se acuerdan que aquí era gasto, ingreso, ¿cierto? Lo puedo ocultar también. Este tipo de expectativas también lo puedo ocultar. ¿Listo? ¿Qué más podríamos ocultar dentro de nuestro modelo de datos? Ya tengo hechas mis fórmulas, tengo hechas mis medidas, podría ocultar también la cantidad, ¿cierto? Y puedo ocultar también la cantidad de expectativas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué nos quedó visible? Solamente nos quedaron visibles medidas, ¿sí? En este momento solamente nos están quedando visibles medidas, las medidas que quedamos acá. Entonces, cuando yo vuelva acá a mi vista informe, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo tengo tablas que solo tienen medidas, esas tablas los organiza de primeros acá en nuestro panel de campos. ¿Sí lo ven? Voy a reducirlo, voy a ampliarlo otra vez. Entonces, si ven que ahora las tablas de cuotas, expectativas y finanzas que solo tienen medidas, quedaron acá de primeras. Y si se dan cuenta que cambió el formato, como la forma en que los muestra, pues eso básicamente es lo que hace que yo oculte y que solamente esté trabajando con las medidas. ¿Por qué hice eso? Voy a pararme otra vez aquí en la tarjeta, voy a quitar esta categoría. ¿Listo? Listo, voy a quitar esta categoría. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a utilizar la categoría de la nueva tabla que traje. ¿Listo? Entonces voy a ir a esta tabla que creé aquí. ¿Listo? Y me voy a llevar esta categoría otros. ¿Listo? Entonces, por ingresos online obtuve 9.178 y por ingresos físicos obtuve 10.143 pesos en marzo. En enero, mis ingresos fueron mis ingresos físicos fueron 10.222. Entonces, donde empecé a tener problemas fue por mis ingresos online, ¿cierto? Porque la meta de los ingresos online era ¿cuál? 9.000 y obtuve solo 8.250. Si lo ven, eso fue lo que hicimos al crear la nueva tabla de categoría, que él separara los ingresos o los tipos de ingresos, en este caso de ingresos que estamos manejando. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí lo que podríamos decirle para ser más objetivos o seguir dándole énfasis al tema de ingresos es que, por ejemplo, nos traigamos acá dentro de esta misma tarjeta el porcentaje de ingresos.
¿sí? Entonces, ese porcentaje lo está revisando contra quién. Entonces, aquí es donde se vuelve interesante. Entonces, el porcentaje de ingresos, ¿m? Porcentaje de ingresos online es el que no cumplió la meta. El porcentaje de ingresos físicos, o sea, la remuneración que tuve por sueldos y eso, sí tuve, o de hecho pasó en el mes de enero las expectativas. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo. Es una forma y es un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona esta tarjeta múltiple. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? ¿O todas las dudas? Ok. Aquí está con el mismo colorcito, con el mismo color de letra que estábamos trabajando acá. Entonces voy a dejarlo. Voy a dejarlo. Ok, aquí podríamos de pronto entonces a esta tarjeta múltiple venir acá al formato. Listo. En general, habilitémosle el título y coloquémosle un título que se llame cuota de ingresos por categoría. ¿Listo? Vamos a centrarlo. Vamos a ponerle negrilla. Podríamos dejarlo así en negro para que no nos quede tampoco todo chillando. Y dejémosle ese tamaño de letra. ¿Listo? Perfecto. Ahí va quedando nuestra tarjeta. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven hasta este punto? Muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas. Entonces, ¿qué vimos ahorita? Entonces, especificamos datos que nos sirven para crear una tabla nueva dentro del Power BI. Esa tabla quedó acá, categoría. Y creamos los datos, o desde esta tabla estamos trayendo los datos para poder analizar cómo es el porcentaje de cumplimiento con respecto a los ingresos. Porque acuérdense que esta página, de hecho, voy a cambiarle aquí el nombre, doble clic, y lo voy a poner así, cuota ingresos. ¿Listo? Ya esa página se va a llamar cuota de ingresos. Perfecto. Listo. Ya tenemos acomodado, tenemos nuestra cuota de ingresos. Vale. ¿Qué sigue? ¿Qué más puedo hacer? A colocar unos datos adicionales acá para terminar nuestra página de cuota de ingresos. ¿Listo? Y esos datos adicionales los voy a trabajar con un objeto visual que se llama líneas. Así, gráfico de líneas. Entonces, nuestro objeto visual va a ser un gráfico de líneas. Lo voy a traer para acá. Hago clic sobre el lienzo y hago clic sobre gráfico de líneas. ¿Listo? Este gráfico de líneas es bien chévere, bien interesante. Ponerlo un poquito acá hasta acá. ¿Listo? Listo. ¿Qué voy a decirle o qué quiero que me grafique el gráfico de líneas? Entonces yo le voy a decir que en el eje X, ¿cierto? Alguien está ingresando. Joan, listo. Oye, yo sí estoy grabando así. En el eje X le voy a decir que me muestre la fecha. Voy a llevar la fecha para allá. ¿Listo? Pero entonces no le voy a decir que me la muestre en formato de jerarquía, sino que me la muestre completa, la fecha. ¿Listo? Y en el eje Y, adivine qué voy a mostrar en el eje Y. Si estoy hablando acá de cuota de ingresos. Me voy a llevar para el eje Y. ¿Sí? Me voy a llevar para el eje Y el porcentaje de ingresos. ¿Listo? Ahora, bien. Aquí ya debería funcionar la gráfica. Me está mostrando un solo punto. ¿Por qué creen que me está? O sea, aquí ya no debería mostrarle, ponerle más datos.
¿Por qué creen ustedes, y ahí sí abro la discusión para los que están de pronto atentos, ¿por qué creen que solamente está mostrando un punto y no está mostrando ya la línea gráfica? La gráfica de la línea. Si yo me paro aquí en febrero, Porque está solo en año, ese es los un datos dato, organizados por sí, año. aquí lo tienes exacto. Una de esas razones es el año y la otra sería cuál. Aquí me está mostrando cuál. Porque está filtrado, ¿cierto? Está filtrando, exacto. Entonces, aquí viene un tema muy, gracias Ana María, aquí viene un tema muy importante y es la forma en que interactúan también los objetos visuales. Sí, aquí no es solamente colocar objetos visuales por colocar, porque resulta que este objeto, acuérdense que todos interactúan, ¿cierto? Este objeto visual que puse, en este caso, que es el de las líneas, está interactuando con con el segmentador. Entonces, yo hago en abril, entonces aquí me está mostrando los datos de abril, acá me está mostrando los datos de abril, pero aquí yo no quiero que me muestre los datos de abril, ¿cierto? Yo aquí quiero que en todo momento me esté mostrando la línea, el comportamiento de la línea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir aquí a formato, menú formato, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí en la parte superior está editar interacciones. Si lo vemos, este botón grande que está acá. Hago clic en editar interacciones y se tuvo que haber habilitado estas opciones en la pantalla, en cada uno de los objetos visuales. ¿Sí lo ven? Apareció con este círculo y aparece con este filtro. Filtro y ninguno. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué me permite? Cuando habilito editar interacciones, me permite cambiar el comportamiento de los objetos visuales con respecto a otros objetos visuales. Miremoslo bien. Entonces voy a marcar el segmentador. ¿Listo? Teniendo marcado el segmentador, entonces se habilitan cada uno de los objetos visuales. Ahora, yo no necesito que cuando oprima algún dato de este segmentador haya una acción en este otro objeto visual. Entonces lo que hago es que marco aquí en ninguno. Cuando hago clic en ninguno, entonces ahí se me habilitan todos los datos de mi gráfico. Y si me doy cuenta, entonces ahora sí paso por febrero, por junio, por agosto, siguen interactuando los otros, ¿cierto? Pero este ya no. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Editar interacciones. Está en el menú formato, editar interacciones. ¿Listo? Así como estaba pasando esto, lo mismo pasa con este gráfico. Si yo hago clic de pronto aquí en 1 de marzo, entonces, ¿qué pasa? Resulta que todos los otros objetos visuales están interactuando con este, entonces también genera un error. ¿Sí lo ven? Entonces, ahora viene el caso contrario. Entonces, marco mi gráfica de línea, voy otra vez a editar interacciones, y entonces estos no deben interactuar con este. De hecho, eh, sí, no, marquemos esta línea, digámosle a este que no interactúe, a este que no interactúe, a este que no interactúe, a este que no interactúe y a este que no interactúe. ¿Listo? O sea, este gráfico está ya apartado, está mostrando mi información, pero la información que yo miro ahí es para tener una constante, una visual. ¿Listo? ¿Sí está claro la de la interacción? Entonces, ahora sí, si yo hago clic acá, pues simplemente me paro sobre esto, pero ninguno de estos objetos interactúan con mi gráfico de línea. ¿Listo? Eso aplica, por ejemplo, para un caso como el que estamos viendo en este momento. ¿Listo? Entonces es muy importante ver cómo interactúa. ¿Vale? Lo otro que pasa es lo siguiente. Aquí estoy mirando la información de octubre, ¿cierto? Y esto para que lo tengan en cuenta para el resto de páginas que vamos a trabajar. Entonces, voy otra vez aquí al formato, voy a quitar, deshabilitar, editar las interacciones. Entonces, hay otro tema muy importante con el segmentador, y es que este segmentador debería estar sincronizado en todas las páginas del proyecto, ¿cierto? Aquí estoy en octubre y lo más seguro es que si yo me voy aquí a la página principal, está en marzo.
Y así no es chévere, ¿cierto? O sea, yo debería estar siempre, o yo debería, o este segmentador debería aplicar para todos los datos que estoy trabajando en mi proyecto. Y eso es algo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sincronizar el segmentador en todas las páginas. Todas las páginas en donde se esté trabajando. En este caso está en la página principal. Si ven que aquí está en marzo, pero si me voy a la cuota ingresos, aquí está en octubre. Y no, pues definitivamente eso está mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desde la principal o desde cuota ingresos, marco el segmentador. ¿Listo? Menú ver. Y aquí aparece una opción que se llama sincronización de segmentación. Hacemos clic en ella y nos aparece un nuevo panel. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que aparece en este panel? Aparece una opción de vista y entonces aquí es donde me está diciendo dónde está el segmentador. El segmentador lo tengo en la página principal y en la cuota ingresos. Y si se dan cuenta, el botón de al lado, donde están las dos flechitas, pues ese es el de sincronizar. ¿Dónde debería sincronizarse ese segmentador? En la página principal y en la página de cuota ingresos. ¿Listo? De tal manera que si yo escojo aquí mayo y me voy a cuota ingresos, aquí también me muestra la información de mayo. ¿Está claro? Ok. Lo mismo pasaría con el otro segmentador, ¿cierto? Este del año. ¿Listo? Este segmentador del año también. Pues como tengo la habilitada la vista de sincronización, entonces le voy a decir que se sincronice en la principal y se sincronice en cuota ingresos. ¿Vale? Lo otro que podría yo revisar, ¿será que es importante de pronto, y volviendo a la interacción, que este gráfico interactúe con el año? ¿Sí o no? O sea, que este gráfico de líneas interactúe con el segmentador de años. ¿Qué creen ustedes? To, 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 to. ¿Sí lo podemos interactuar o no lo podemos interactuar? Yo sé que ustedes están pensando que no debería interactuar, pero sí, aquí sí debería interactuar. De pronto con el año sí es importante porque, digamos, aquí me está mostrando 2018 y si paso a 2019, pues que me muestre la información de 2019. Que no se afecte con los meses, pero con el año sí. Entonces, ese tipo de cositas son las que deben tener en cuenta. Bueno, entonces, no, si lo ponemos a interactuar, ¿si lo ven? Ahí lo dejo desmarcado con el año, pero no lo ponemos a interactuar con los meses. ¿Sí? Listo. ¿Está claro lo de la sincronización de los segmentadores en las diferentes páginas? Sí, señor. Ahora miren este caso particular y por qué aparecen cuando yo vengo aquí a menú ver la sincronización de segmentación. Resulta, pues digamos que acá estoy viendo los detalles. Es solamente un ejemplo, ¿sí? Es solamente un ejemplo. Entonces, voy a coger y voy a copiar estos dos segmentadores. ¿Listo? Voy a copiar estos dos, control C, y me los voy a traer acá para la página de medidas. ¿Listo? ¿Sí ven? Cuando los copié y lo pegué, entonces me dice sincronizar objetos visuales. Entonces, uno o más de los objetos visuales copiados pueden estar sincronizados con el objeto visual del que se copió. ¿Quiere mantener la sincronización? ¿La mantenemos o no la mantenemos? Si no la mantenemos, digámosle que no. Ahorita se puede arreglar. ¿Sí?
Si no la mantenemos, entonces, ¿qué pasa? Aquí yo me muevo de enero, y de hecho aquí tengo varios problemas, ¿no? Si no mantengo la sincronización, entonces, por ejemplo, aquí me está mostrando todo. Aquí estoy sincronizando en la página principal abril y en la cuota de ingresos abril. Pero miren qué medidas no. También hay que determinar si aquí necesito o no necesito el segmentador. Pero digamos que lo llegara a necesitar y yo me vine aquí al sincronizador, perdón, sincronización. Este sincronizador le voy a decir que esté. Póngale que lo que pasa a veces. Voy a marcar aquí noviembre. ¿Listo? Después de que hago eso, y voy a marcar aquí 2019, entonces está solo esta línea, ¿cierto? No se está sincronizando y resulta que llego yo y oculto este sincronizador de acá, este segmentador, y oculto este segmentador. Los tengo así, ¿cierto? Y resulta que yo tengo acá, tengo abril, aquí me está funcionando perfecto y resulta que no me aparece, no me aparece y aquí tengo filtrado esto y no le puedo quitar el filtro. Muchas veces pasa eso, ¿sí? Entonces pasa que alguien de pronto duplicó la página, ustedes mismos duplican la página, se oculta el segmentador, ¿sí? Se oculta el segmentador y si se dan cuenta no puedo quitar este filtro. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque de pronto lo ocultan después de hacer un segmento, después de hacer ¿qué? Después de hacer un filtro en el segmentador y queda oculto y ya no puedo quitar esto de acá. ¿Listo? Entonces es para que lo tengan muy presente. De hecho, ahorita no veo cómo mostrar este segmentador. Ya miremos acá. Tengo un problema. Porque ahora no sé cómo mostrar el segmentador aquí, no me acuerdo cómo mostrarlo. El segmentador que quedó aquí debajo. Como le dije que no se sincronizara, entonces ahora menos. Vamos un momentico acá. De hecho, lo que voy a hacer es que lo voy a quitar. Ay, ya. Voy a habilitar el otro. Voy a decirle que me lo muestre acá en medidas. Listo. Voy a colocar y lo voy a quitar. De tal manera que quitemos la segmentación. Nosotros no necesitamos segmentadores acá porque esta es una página de detalles. ¿Listo? Perdón, para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Terminemos entonces nuestra página de cuota de ingresos y miremos cómo funciona el botón. Entonces, aquí ya tengo mis ingresos por fecha. Yo podría de pronto venir aquí al formato, detalles, inicio, listo. Voy a marcar este campo. Perfecto. Entonces ya tengo, ustedes podríamos optar por dos opciones. Utilizar esta gráfica en línea o utilizar la que está al lado, que es como una gráfica de Aries. También es muy, muy interesante verlo como lo muestra en Aries. Se ve chévere. ¿Listo? Podemos utilizar esta área y yo le podría decir o utilizar varias características o propiedades en este tipo de objeto visual. Marco un objeto visual. Yo lo que voy a primero aquí a cambiar esto es el título, o esto lo voy a poner es cuota, ingresos por fecha. ¿Listo? Perfecto. Voy a ir ahora sí al formato, dar formato al objeto visual
Y, por ejemplo, voy a decirle que me etiquete los datos, o me muestre las etiquetas de los datos. ¿Sí lo ven? A esa etiqueta de los datos, puedo cambiar el formato de esa etiqueta de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, la posición que siempre sea encima. ¿Sí? Que la densidad de la etiqueta, es decir, cada cuánto me pueda mostrar, aquí me estás mostrando 50%. Bajémosle un poquito, que estoy viendo que se están viendo muchos, se ven como apiñuscados. Bajemos la densidad, ¿sí? Y de pronto el tamaño de estos valores, pues que no me lo voy a dejarlo en 8 para que se vea un poquito mejor. A esa etiqueta también le puedo dar un fondo. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo se marcó el fondo? Pero que ese fondo tenga pues como relación con lo que estoy haciendo. Entonces pongámosle este fondo, a ese fondo pongámosle ese azul. Perfecto. La transparencia bajarla un poquito. Con eso estoy acomodando mejor los datos que estoy acá viendo. ¿Listo? Entonces en etiqueta de datos. ¿Qué más podría yo hacer? Quitarle ese título los títulos del eje X, ¿sí? Deshabilitar el título acá y deshabilitar en el eje Y, deshabilitar también el título. ¿Sí lo ven? Entonces, cuota de ingresos por fecha. Perfecto. Reducir otra vez esto. La etiqueta de la serie. Etiqueta de datos está habilitada. Perfecto. Etiqueta de la serie. Y esto se llevó, fue un título. Ah, sí. Entonces, este título dejémoslo así. Pongámoslo un poco más pequeño. Cuota de ingresos por fecha de punto 12. Pongámoslo de pronto en negrilla. Cosas que se pueden hacer con este gráfico. ¿Cómo lo ven? ¿Listo? Entonces aquí voy viendo en una gráfica cuál fue el comportamiento de esos ingresos. Básicamente es eso lo que estamos viendo ahí. Entonces esto que quedó duplicado. Cuota de ingresos por fecha. Entonces en una gráfica de líneas estoy viendo cómo ha sido el comportamiento. Al final pues siempre ha sido ascendente, siempre he tenido más ingresos. O sea, he ido creciendo con el tema de los ingresos para el año 2019. Para el año 2018 quizás no, de pronto fue más fracturado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de diagnóstico de análisis estoy haciendo acá? Cuando estoy analizando los datos así. ¿Se acuerdan de pronto? ¿Sí recordamos? ¿Qué tipo de análisis? Es un análisis de tipo diagnóstico. Entonces, estoy analizando los datos tal cual me los entregan. ¿Cuál fue el comportamiento de esos datos? ¿Listo? Ya vamos a ver otros tipos de análisis acá. Podemos hacer uso de un último gráfico acá. Podemos hacer un último gráfico. Ok. Y una forma de que cuando ustedes pasen por acá no se vea tan largo, por ejemplo, esa fecha por donde están pasando. ¿Sí? Si no quieren ver el día, entonces lo que ustedes hacen es que se paran aquí en la fecha, formato de fecha. Bueno, en este caso, formato de fecha. Y aquí donde está el formato, si lo vemos, podemos escoger un formato más corto de pronto. Sí, está miércoles 14, long date. Podríamos decirle que nos muestre solo el mes, ¿sí? Solo el mes y el año, pero solo cuando solo cuando pase por encima de la línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo decir mes y año. Entonces, cuando paso por acá, miren, ya aparece solamente julio de 2018. Entonces, aquí me muestra ese comportamiento mensual. ¿Sí? Si quiero verlo completo, entonces es como estaba ahorita. Long day, miércoles, para ver día a día.
¿Listo? Eso nos permite cambiar ese formato. Vale. ¿Qué puedo hacer? Voy a coger esta gráfica. ¿Listo? De hecho, le voy a cambiar, le voy a quitar el fondo, formato en general. En efectos, le voy a quitar el fondo. Perfecto. Y la voy a acomodar un poco. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Como aquí estoy viendo el general o el dato general de los ingresos, voy a copiar esta misma gráfica. Esto es mi objeto visual, control C, hago control V. No, me trajo otra cosa. Control C, control V, ahora sí. Estaba pegando el otro segmentador. Esto lo voy a poner acá un poco más pequeño. Acá un poco más pequeño. Perfecto. Listo. ¿Qué pasa con este? Está utilizando otra vez la sincronización, ¿cierto? Entonces voy a marcar otra vez mi segmentador, formato, perdón, está utilizando la interacción y le voy a decir que no interactúe con este segmentador. ¿Listo? Solo ese. Pero también que los demás no interactúen con la información que él me va a mostrar. ¿Listo? Entonces le estoy desmarcando la interacción. Ok, aquí estaba viendo, en este gráfico estoy viendo la cuota de ingresos, o sea, estoy mirando cómo ha sido el comportamiento de ingresos mes a mes, en general. Aquí lo que voy a hacer es que me los muestre por categoría. Entonces, voy a marcar este objeto visual, voy a quitar esta opción de editar interacciones, me voy a ir acá y voy a escoger otra vez mi gráfico de líneas, ¿vale? Gráfico de líneas, ¿vale? Voy a dejar la cuota de ingresos, pero aquí en la leyenda me voy a traer la categoría, esta categoría otros, esta tabla que trajimos ahorita. ¿Listo? Entonces ahora sí empiezo a ver mes a mes cuál ha sido el comportamiento por los tipos de ingresos que tengo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos, estos son los físicos, o sea, los claritas es los físicos y la oscura es los ingresos de tipo online, ¿cierto? Entonces digamos que en los físicos ha sido constante, donde ha variado mucho es en los online. De hecho, crece y al final los que terminan creciendo más que los ingresos físicos, perdón, los que terminan creciendo más son los ingresos online. ¿Sí lo vemos? Esta es otra forma de mirar la información que nos están entregando. Voy a hacer algunos cambios acá. Marco esta tabla, marco este objeto visual, perdón. Me voy al formato, la leyenda. Aquí en la leyenda, el título lo voy a quitar. Perfecto. Y quizás la posición va a ser superior, arriba en el centro. Se ve como mejor. ¿Listo? Eso con respecto a la leyenda. Y las etiquetas, vamos a hacerle un cambio también a estas etiquetas, se ven muy, estos valores voy a pegar, ya no se puede más pequeño. Voy a bajar el tamaño. Listo. Va a tocar bajar la densidad de la etiqueta. Perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos faltaría por hacer? O sea, aquí lo estamos manejando de esta forma. ¿Qué nos faltaría por hacer? Entonces, esto en realidad refleja lo que yo estoy mirando
desde mi página principal. Entonces yo estoy viendo acá que el porcentaje de ingresos fue del 99,42% en abril de 2018. ¿Por qué se dio ese porcentaje? Entonces quizás lo que yo tenga que hacer es hacer clic en cuota de ingresos para llegar aquí a la página de cuota de ingresos. Entonces a este botón que tengo en la página principal, hago clic sobre el botón, me falta habilitarle la acción. ¿Y la acción de ese botón cuál va a ser? Aquí en tipo, acción tipo, navegación entre páginas, y le voy a decir que se vaya hasta cuota de ingresos. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga clic acá para revisar por qué se está dando o por qué se dio ese 99,42, hago clic, entonces él me va a mandar ¿a dónde? A mi página de cuota de ingresos, y aquí empiezo a analizar exactamente lo que pasó. O puedo revisar qué es cuál fue el comportamiento de esos ingresos en estos años, utilizando estos objetos visuales. ¿Listo? Después de que yo estoy aquí en mi página principal, entonces, ya analicé, ya revisé, entonces aparte de marzo, de abril, entonces voy a mirar en marzo qué pasó, en febrero cuál fue el comportamiento, ¿cierto? Entonces analizo todo eso, pero ahora me quiero devolver. Entonces en esta página merita meter un botón. Entonces me voy a menú insertar, y aquí donde está botones, le voy a colocar un botón que sea atrás. Está por aquí arriba. ¿Listo? Este botón va a estar por aquí. Este botón es muy sencillo. Este botón no le vamos a hacer nada. Yo simplemente voy a revisar cuál es la acción. La acción es de tipo atrás. O sea, cuando yo haga clic en este botón, o control clic, en este caso de aquí desde Power BI, me va a devolver a esta página. ¿Sí está claro? Ok, entonces aquí de pronto esto merita ponerle, o no este, sino este. A este le voy a poner, aquí en el formato, le voy a poner en efectos el borde. ¿Listo? Un borde. A este también le voy a poner un borde. Entonces aquí en efectos, borde visual. ¿Listo? Entonces ahí básicamente lo que estamos haciendo es interactuando entre los diferentes datos que nos entregaron. Voy a guardar mi proyecto. ¿Cómo lo ven? ¿Qué nos faltaría por hacer? Pues nos faltarían por hacer cada una de las páginas que reflejan la información de la cuota de gastos, de la cuota de utilidad y la cuota de saldos. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Vale. Les quiero recomendar algo. Ya digamos que no nos alcanza el tiempo para más cosas. Digamos que nosotros tenemos que pasar a la agencia de empleo, que es la que está contratando la universidad, información de los trabajos que ustedes están haciendo. Por eso para mí era importante, o para nosotros como docentes es importante que ustedes suban los talleres. ¿Qué pasa con este proyecto de recursos humanos? Ese es el proyecto que vamos a entregar allá a la agencia. Ellos nos piden que les mandemos, por eso lo pedimos en formato PDF y en el PBIX. ¿Listo? Entonces, este va a ser el que yo voy a mandar a la agencia de empleos. No voy a mandar este 4 porque ustedes se dan cuenta es larguísimo. Y este 3, aunque no era, tiene muchas cosas, no es tan grande como el proyecto 4. Sí, exacto. Entonces, por favor, si tienen forma de comentarle a sus compañeros, de pronto los que no se conectaron, este proyecto es el que vamos a enviar para que por favor lo carguen. ¿Listo? Vuelvo y les repito, si tienen algún inconveniente con este proyecto, me cuentan. Para mí es importante eh, poder, ¿qué?
solo han entregado 5. Entonces, también es complicado. También es complicado poder mandar estos dos archivos. ¿Listo? Entonces, los que faltan, de pronto los que se conectaron ahorita o los que quieran decirle a los compañeros para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Alguien quiere revisar la asistencia? ¿Alguien entró al final? ¿Los que entraron al final? Profe, buenos días. María Londoño. Hola. ¿Quién? María Londoño. María Londoño. Acá está. Ah, pero ya. Ah, no. Andrés Castillo, profe. Mira, aquí está Londoño. Andrés Castillo. Ok. ¿Alguien más? Buenos días, Laura Copete. Laura Valentina Copete. Sí, señor. Gracias. ¿Alguien más? Joan ya está. Yolanda Moreno ya. Kelly Joana. ¿Ninguno más? Yo, profe, no sé si ya me marco, es que no alcanzo a ver. Sí, Joan Erasmo Márquez. Ah, no, sí, ya. Sí, Gracias. señor. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, yo creo que por hoy no es más. Les agradezco mucho entonces su asistencia, su participación. Adelanten, por favor, lo más que puedan. Luego les comento si tienen forma de comentar a sus compañeros con respecto al proyecto 3 para que lo carguemos. Y nos vemos entonces el martes. Yo creo que vamos a adelantar. No sé, ustedes pueden que nos veamos el lunes. El lunes a las 8 o las agendas están muy apretadas de los que están conectados. Para el lunes es Pues el lunes difícil. es festivo, profe. Ah, este lunes es festivo para el repeso. Nada, nos vemos el martes. Nos vemos el martes a las 8. Pensé que el lunes era. No, no tenía en la cabeza que fuera festivo. Profe, qué pena una pregunta. Señora, ¿Hasta cuándo van las clases? hasta el martes. O sea, el martes es la última clase. El martes es la última clase, sí. Ah, ok, listo, profe, gracias. Bueno. Listo, entonces nos vemos el martes. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego.